Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Estamos en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, hablando de los polinizadores. En la primera sección de nuestro programa el día de hoy, pues Juliet ha compartido una información bastante interesante sobre quiénes son estos seres y su importancia en la vida cotidiana. No nos damos cuenta que están allí, no nos damos cuenta quiénes son, pero su papel es fundamental y muy importante para todos nosotros, para mantener la vida, los ecosistemas y la naturaleza tal cual como la conocemos. Recuerden que este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga del medio ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez. El día de hoy estamos con ustedes Juliet Mora y quien les habla, Guillermo Aguilar. Continuando con el desarrollo de nuestro tema el día de hoy, podemos también mencionar que la polinización es un servicio ambiental totalmente esencial en los ecosistemas naturales y agrícolas, realizado por diversos insectos y también por vertebrados. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer para cuidar a los polinizadores? Este proceso por el cual se da una transferencia de polen de la parte masculina o el órgano reproductor masculino de una flor hasta la parte femenina u órgano reproductor femenino de la misma flor, pues es un proceso clave para el mantenimiento de la viabilidad y la diversidad genética de las plantas con flores. Los polinizadores entonces son pequeñas aves, murciélagos o insectos que se mueven entre las plantas, de una planta a otra en busca de néctar de polen rico en proteínas. Entre los polinizadores más importantes, como ya lo mencionábamos, se destacan insectos como avispas, abejas, polillas, escarabajos y mariposas. Aunque también existen otros animales como murciélagos, colibríes, zarigüeyas y lemures. En nuestro país, cerca de más o menos un 80% de las más de 145 especies cuyo fruto o semilla cultivamos y comemos, como el mango, las calabazas, el frijol, etc., dependen de los polinizadores para su producción. Proteger entonces a estos pequeños seres es una tarea de gran importancia para mantener la biodiversidad y poder garantizar el abastecimiento de alimentos, por lo que queremos compartir con ustedes, amables oyentes, algunas acciones para cuidarlos. En las ciudades, por ejemplo, si nosotros tenemos jardines o macetas, podemos sembrar flores nativas que florezcan en diferentes épocas del año. Esto va a permitir que los polinizadores tengan entonces una fuente de alimento estable. Podemos colocar también un hotel para polinizadores. Estos funcionan como refugio para insectos y para animales. Podemos también evitar el uso de pesticidas y fungicidas, ya que también estos pueden ser muy tóxicos para estos pequeños seres. En cuanto al campo, podemos crear una franja floral al lado de los cultivos. Estos son espacios en donde se siembra y se promueve el crecimiento de flores que ofrecen alimento y refugio a polinizadores y a otros organismos. Si hay también árboles frutales, pues se puede hacer un manejo de cubierta verde en los pasillos del cultivo. Por ejemplo, se puede evitar el uso de insecticidas. Si se necesita también aplicar algún pequeño insecticida y tratar de hacerlo cuando las abejas no se encuentren en actividad. En el caso de las abejas, por ejemplo, ellas, al igual que nosotros, necesitan de una dieta equilibrada para poder mantenerse saludables. Una de las mejores cosas que se puede hacer entonces para ayudar a estas minúsculas abejas
es que en el vecindario, por ejemplo, se pueden plantar flores totalmente silvestres que sean nativas de la región. Estas flores nativas son especialmente adecuadas para alimentar a los diferentes polinizadores que han evolucionado junto con ellas. A las abejas del desierto les va mejor en las flores silvestres del desierto, y a las abejas de las montañas pues prefieren las flores que en diferentes épocas del año se dan en los diferentes pisos térmicos también. Incluso en las ciudades a las abejas les va mejor con las flores originales que habrían crecido allí, precisamente dentro de las ciudades, antes de que sucediera el desarrollo avanzado que cada ciudad recibe. Es también muy importante entonces plantar una variedad de plantas que florezcan con diferentes épocas o momentos del año durante cada temporada. Esto va a permitir que las abejas siempre tengan una fuente de alimentación durante todo el tiempo que están en actividad. Hay muchas fuentes en línea sobre semillas nativas cosechadas de manera sostenible. Las abejas, como dato curioso, prefieren las flores que son de colores distintos al rojo. La mayoría de las abejas no pueden, de hecho, ver el color rojo, por lo que el azul, el amarillo, el blanco o el lila suelen ser sus colores favoritos. Hablábamos también de los hoteles para insectos, ofrecerles a los polinizadores un hábitat para anidar. De las aproximadamente 20.000 diferentes especies del mundo, la mayoría de abejas pues son solitarias. Esto significa que en lugar de vivir en una colmena grande como lo hacen las abejas llamadas melíferas, la mayoría de las abejas que anidan son madres solteras trabajadoras que proporcionan néctar y polen para unos cuantos huevos a la vez. Después de haber provisto comida para cada huevo en forma de una pequeña barra redonda o cuadrada que la abeja misma moldea con el polen que recolecta, esta pequeña abeja madre sella entonces la cámara de anidación. Una vez que completa su trabajo, ya no va a permanecer más en ese nido. La gran mayoría de estas abejas solitarias anidan entonces en el suelo, lo que significa que van a necesitar un lugar seguro para poner sus huevos. Al permitir que un rincón de tu patio, por ejemplo, o parque local permanezca un poco desordenado, con hojas, con un poco de césped más alto o tierra compactada, pues esto va a proporcionar un lugar para que las abejas construyan allí sus nidos. También vale la pena señalar que la mayoría de las abejas del mundo son demasiado pequeñas para picar, y a diferencia de las abejas melíferas que tienen una colonia que defender, para una abeja solitaria picar resulta muy peligroso. Si una abeja madre pica y es aplastada y matada después de hacerlo, sus crías pues van a morir sin ella, y es posible que te sorprenda entonces saber que ninguna abeja macho tiene aguijón. Algo que afecta también muchísimo a los polinizadores pues son los pesticidas, herbicidas o fungicidas, los cuales son sistémicos, lo que significa que hacen que todas las partes de la planta, incluyendo el néctar o el polen, pues sean tóxicos para las abejas. Para evitar entonces así dañar a las abejas de esta manera, hay que evitar rociar de pesticidas, o si de pronto se necesita controlar más especies de insectos plaga, pues usar agentes orgánicos o de control biológico. Cuanto más hábitat podamos proporcionar a los insectos en los jardines, más se le dará la bienvenida a otros insectos que son beneficiosos o a otros invertebrados que también controlan las plagas por nosotros. Se debe tener también la seguridad siempre de que las plantas o semillas que se compren hayan sido cultivadas de manera orgánica y sin ningún componente químico que las pueda afectar. Recuerda entonces que estos pesticidas nunca abandonan la planta
y pueden hacer que el suelo en el que crecen otras plantas también se vean afectadas a futuro. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Cabe recordar entonces que los polinizadores se encuentran en peligro, pero nuestros jardines en cada una de nuestras residencias también pueden contribuir a salvarles la vida. Ellos son totalmente cruciales para los diferentes ecosistemas e incluso para nuestra alimentación. A pesar de que son totalmente pequeños en comparación con el tamaño de una persona, su labor es completamente titánica. Sin embargo, en los últimos años han enfrentado estos retos que ya les mencionábamos, que ponen su vida en peligro, principalmente el cambio climático, el uso excesivo de químicos y de venenos o pesticidas, y también la pérdida de su hábitat. Los polinizadores como abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso murciélagos ayudan a que las plantas se reproduzcan y el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de ellos. Por lo tanto, es completamente alarmante que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura haya detectado que el 35% de los polinizadores invertebrados como las abejas o las mariposas y el 17% de los polinizadores vertebrados como los murciélagos, por citar un ejemplo, se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial. Más allá de las medidas que tantos gobiernos como instituciones deben establecer como sociedad, pues podemos hacer mucho por los polinizadores. Y una de las opciones pues es precisamente crear un jardín para ellos. Sobre estos espacios que nosotros podemos crear en los jardines, la bióloga mexicana Gabriela Almeida Saravia pues ha mencionado en un informe todos los beneficios que este tipo de espacio pueden brindar y también qué medidas hay que contemplar para elaborarlos. Tocando este tema entonces con esta bióloga mexicana, ella hizo un análisis de la situación que actualmente viven diferentes especies, tanto animales como vegetales, y de acuerdo con la experta, desde el siglo XVII se ha extinguido alrededor de 750 especies animales y 120 especies vegetales. Actualmente las especies que están en riesgo de extinción alcanzan la cifra de más o menos 44.000 de acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los anfibios, los tiburones y las rayas están especialmente en peligro con el 41%, 36% y 37% respectivamente de las especies evaluadas estando amenazadas de extinción. Asimismo, y detrás de ellos vienen los mamíferos, las aves y las plantas, según el informe de la especialista mexicana. Es también bastante preocupante ver cómo las especies polinizadoras van a la baja en cuanto a su distribución. Los colibríes, por ejemplo, corren peligro por la tala de árboles y la urbanización, pero también porque se usan para rituales de brujería, entre otros. El colibrí pico ancho tiene una gran distribución en países como México, aquí en Latinoamérica, pero se hizo una proyección contemplando la intervención humana y otras causas, y esto arrojó como resultado una baja de su población a futuro para el año 2050. El colibrí coqueta de Atoyac, por otra parte, ya se encuentra en riesgo de desaparición, y esto se debe a la alteración en sus áreas de distribución. Las abejas y las mariposas también están en alerta por el uso excesivo de plaguicidas y herbicidas. Estas sustancias provocan desorientación en las abejas y también impactan en la distribución de la planta algodoncillo, donde las mariposas también depositan sus huevos. En cuanto a murciélagos, de las 154 especies que se distribuyen en México, Estados Unidos y Canadá,
el 47% corre el riesgo de sufrir una grave disminución, de acuerdo con el primer informe de la Alianza Norteamericana para la Conservación de Murciélagos. Los jardines, entonces, son una excelente opción. Es una forma de ayudar a los polinizadores a crear más vida, y creando estos jardines especialmente para ellos logramos este objetivo. En estos espacios que reúnen plantas preferiblemente nativas, como ya lo mencionábamos, se provee alimento, refugio, agua y espacio para estos pequeños animales. Las plantas de estos jardines deben ser adecuadas para el polinizador que se quiere atraer. Por ejemplo, si deseamos ayudar a un colibrí, debemos colocar plantas tubulares. Para las abejas serán necesarias plantas donde ellas puedan posarse. Al tener una vida nocturna, las polillas, por ejemplo, van a necesitar de plantas blancas para que contrasten con la noche. Estos espacios pueden ser chicos o pueden ser grandes, pero lo importante es utilizar repelentes y fertilizantes naturales con el fin de no ocasionar efectos secundarios o adversos en sus visitantes. Los jardines para polinizadores también tienen un gran impacto a nivel social, puesto que fomentan la biodiversidad urbana y también contribuyen al bienestar de las personas. Al plantar flores nativas y arbustos, se atrae a insectos y a aves. Además, se mejora la calidad del aire, la calidad del agua, ya que las plantas purifican el aire y producen oxígeno. Finalmente, estos espacios son también beneficiosos para la salud mental, porque ayudan también a reducir los niveles de estrés en la población. Recuerden entonces, amables oyentes, que hay una lista de factores principales para la disminución internacional de polinizadores. Las 3 principales causas de pérdida de polinizadores en el mundo son la destrucción de su hábitat, el manejo de la tierra, principalmente el pastoreo, la aplicación de fertilizantes y el monocultivo agrícola, y también el uso generalizado de plaguicidas. El efecto de cambio climático también ocuparía el 4º lugar en esta lista, aunque los datos son limitados según opinión de los expertos. Los científicos clasifican entonces la inestabilidad del rendimiento de los cultivos como una amenaza en 2/3 del planeta, desde África hasta América Latina. En estas regiones, muchas personas viven de la agricultura a pequeña escala. La mayoría depende casi en su totalidad de los polinizadores. Los cultivos que necesitan para los polinizadores fluctúan más en rendimiento que, por ejemplo, los cereales. Los fenómenos climáticos como las precipitaciones irregulares y temperaturas extremas ya están afectando a la producción de alimentos. La pérdida de polinizadores incrementa esta inestabilidad. Es lo último que la humanidad necesita, dijo Lynn Dix, quien es de la Universidad de Cambridge y es líder del estudio que se está compartiendo. Hay que mencionar también que incluso en algunas regiones del mundo ya están polinizando a mano. El impacto de la disminución de polinizadores en las plantas y frutas silvestres se ha considerado como un grave reto en países de África, de Asia, del Pacífico y de Latinoamérica. Estas zonas tienen muchos países de bajos ingresos donde las poblaciones rurales dependen de los alimentos silvestres. Los expertos consideran que Latinoamérica es la región más riesgosa. Los cultivos polinizados por insectos como la soya, por ejemplo, el café o el cacao, son esenciales para el suministro regional de alimentos y el comercio internacional en todo el subcontinente. También es el hogar de poblaciones indígenas que requieren de plantas polinizadas por animales silvestres como los colibríes. Asia del Pacífico es otra región donde la disminución de polinizadores plantea problemas muy graves. En China o India están supeditados cada vez más de los cultivos de frutas y hortalizas que necesitan polinizadores. En algunos casos ya requieren que las personas polinicen incluso a mano. Los investigadores advierten entonces
que no se sabe lo suficiente sobre el estado de las poblaciones de polinizadores en países del tercer mundo. La evidencia de disminución proviene principalmente de regiones como Europa o los Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, al menos el 37% de las poblaciones de las especies de abejas y el 31% de las mariposas están en un declive total. Los déficits de polinización y la pérdida de biodiversidad se consideran los mayores retos para los europeos, con potencial para afectar cultivos que van desde las fresas hasta la canola. Si bien tenemos datos sobre el estado de los polinizadores en regiones como Europa, existen algunas de conocimiento en muchos otros países. Se necesita más investigación en el mundo para que podamos entonces comprender realmente los desafíos que estamos enfrentando y cómo podemos abordarlos. Lo que le suceda a los polinizadores tendrá así enormes efectos en la humanidad. Estos organismos benéficos también tienen un rol fundamental en los ecosistemas del mundo. Una universidad británica reunió a un equipo de 20 científicos y representantes indígenas para hacer una evaluación inicial de los factores de riesgo de la disminución de los polinizadores en todo el mundo. Esa información está en este momento en proceso de investigación y será publicada en un futuro no muy lejano. Y ya al cierre de este espacio Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, el día de hoy, pues queremos reflexionar un poco sobre los riesgos de la desaparición de los polinizadores naturales. Es normal que la comunidad internacional asista de forma preocupada al retroceso de la polinización. Un temor razonable porque la agricultura mundial necesita cada vez más de los polinizadores para suministrar alimentos. La extinción entonces de los polinizadores podría comprometer nuestra salud, ya que perderíamos capacidad para cultivar verduras, frutas o obtener diferentes tipos de semillas, alimentos que son completamente imprescindibles para mantener una dieta sana. Del mismo modo también perjudicaría el desarrollo de medicamentos, biocombustibles, fibras como el algodón o materiales de construcción como la madera. La pérdida de cultivos por la falta de polinización natural afectaría entonces a la economía de muchos países y acabaría con millones de empleos en el sector agrícola y las industrias alrededor. Brillante un reflejo de alegría, dolor y emoción. Llegamos así entonces al final de nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, el día de hoy. Estuvimos con ustedes Juliet Mora y este servidor Guillermo Aguilar bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez y la asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Gracias por su sintonía y recuerde que nuestro oxígeno es la vida en nuestro medio. Esperanza de ganar su corazón. Y ahora que por fin ya te he elegido y que tu presencia la has aceptado en su camino, sueñas construir el nido y en tus besos suspendidos cantarle al amor. Disfrutar cantares y manjares y con esplendor llevar regalos a las flores, y entre un beso suspendidos sueña construir el nido y cantarle al amor.
se acelesta a 1000 por minuto de sentirte enamorado. Y vuelas, vuelas con la esperanza de ganar su corazón. Y ahora que por fin ya te ha elegido y que tu presencia la ha aceptado en su destino, sueñas construir el nido y entre besos suspendidos cantarle al amor. Disfrutar cantares y manjares y con esplendor llevar regalos a las flores. Y entre besos suspendidos sueñan construir el nido y cantarle al amor. Pica, 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 pica flor. Pica, 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 pica flor. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.